Ya en el texto del libro de los Números del Antiguo Testamento, vemos en figura lo que en el Nuevo será realidad. Jesucristo levantado en la cruz sobre la tierra. Será la vida para todos los hombres. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro de los Números. En el camino por el desierto, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua, y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sano. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: no olviden las proezas del Señor. No olviden las proezas del Señor. Pueblo mío, escucha mi enseñanza. Presta atención a las palabras de mi boca. Yo voy a recitar un poema, a revelar enigmas del pasado. No olviden las proezas del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y se volvían a él ansiosamente. Recordaban que Dios era su roca y el Altísimo su libertador. No olviden las proezas del Señor. Pero le elogiaban de labios para afuera y mentían con sus lenguas. Su corazón no era sincero con él y no eran fieles a su alianza. No olviden las proezas del Señor. El Señor, que es compasivo, los perdonaba en lugar de exterminarlos. Una y otra vez reprimió su enojo y no dio rienda suelta a su furor. No olviden las proezas del Señor. El himno que escucharemos de San Pablo describe el itinerario de Jesús hasta rebajarse lo más profundo, la muerte, y una muerte de cruz para ser luego ensalzado por Dios. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Juan, escuchamos a Jesús en su diálogo con Nicodemo, en el que nos anuncia la voluntad de su Padre. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio.
gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Aleluya, 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 gracias, Señor. Aleluya, 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 gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús dijo: nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto a la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. El tormento de la cruz que inventaron los persas y que pusieron en práctica de modo espantoso, terrible, los romanos, es el tormento más cruel que el ser humano haya inventado. Si miramos a esa cruz artística, bonita, el crucificado moría de asfixia. Si bien es cierto Jesús, el caso de Jesús de Nazaret, había perdido mucha sangre, pero aquel que era clavado en una cruz tenía que pisar sobre sus pies clavados y hacer un esfuerzo enorme para respirar. Jesús, como lo testimonia la síndone, la Santa Síndone o Sábana Santa, recibió una doble condena fuera de todo principio jurídico, porque la flagelación era una condena y la crucifixión era otra. Pilato hizo las dos cosas para ver si podía liberar a Jesús de la muerte. Curiosamente, este tormento, esta humillación que los romanos reservaban para los criminales y para los enemigos del imperio, se convirtió en un símbolo, en el gran símbolo del cristianismo. Algo que era instrumento de maldición se convirtió en instrumento de bendición. La primera lectura del libro de los Números nos habla del primer anuncio de la cruz. Y está teológicamente muy bien presentado. Cristo muere en la cruz por el pecado del hombre. Los israelitas protestaban contra Moisés, contra Dios y contra Moisés, porque ese desierto no había agua y no había comida. Y como castigo recibieron esas serpientes venenosas que los mataron. Muchos murieron en el desierto, mordidos por estas serpientes abrasadoras. Entonces Dios le ordenó a Moisés que construyera, que hiciera fundir una serpiente de bronce, usemos un poquito la imaginación, sobre un asta. Ese fue el primer símbolo de la cruz, que tiene mucho que ver con esta fiesta de hoy, la exaltación de la Santa Cruz. Le dice Dios a Moisés: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido al mirarla
quedará sano, palabra de Dios. Para poder mirarla tenía que mirar hacia arriba, hacia lo alto, a donde estaba esa serpiente de bronce. Jesús le dice a Nicodemo, de la misma manera que Moisés, en el Evangelio de San Juan que hemos leído, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Palabra de Dios. Ambos textos, el libro de los Números y el Evangelio de San Juan, que coinciden, hablan de una elevación, de una victoria. Y precisamente la historia de esta fiesta comienza en el año 325, cuando el emperador Constantino recibe una visión, la visión de una cruz. Vuelvo a recordarles que la cruz era para los romanos instrumento de maldición, era la condena a los malhechores, a los criminales. Sin embargo, Constantino sueña con una cruz y una inscripción en latín, in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Esto provoca en Constantino el inicio de su conversión y la de su madre, Helena, que será después Santa Helena, y organiza una expedición a Jerusalén para encontrar la vera crucis, la verdadera cruz. Y entonces en el 325 el emperador Constantino, sin saber que estaba iniciando una nueva etapa del cristianismo, va a construir una basílica en Jerusalén, que es hoy el Santo Sepulcro, custodiando y venerando los restos de la Vera Crucis, y va a hacer otra basílica sobre la tumba de Pedro, el sucesor de Cristo, en la Basílica Vaticana. Hoy la actual Basílica de San Pedro está construida sobre los restos de la basílica que edificó en ese mismo lugar el emperador Constantino. Si uno visita la basílica de San Pedro, también puede ver más abajo, en varios niveles, las ruinas de esa basílica que había construido Constantino. Volvemos al texto de San Juan, de esta conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Así como Moisés elevó en el desierto la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea elevado, y todos para que todos los que creen en Él reciban la vida eterna. Pero vuelvo a hacer la pregunta: ¿y cómo este instrumento de tortura, de muerte, de humillación suprema puede convertirse en instrumento de salvación? En el Vía Crucis hay un personaje que ha quedado para la historia como Cireneo, aquel ciudadano, aquel campesino que volvía de su campo de trabajar y lo obligaron a llevar la cruz porque Jesús no podía más. Ese Cireneo es la expresión de lo que Jesús nos dice a cada uno de los cristianos: si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz cada día y sígueme. Cireneo fue obligado por los soldados romanos a llevar la cruz. Nosotros no. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz cada día y sígueme. Pero hay por lo menos dos maneras de llevar la cruz. Como cristianos, es decir, camino a la victoria, como Jesús, o con una especie de dolorismo crónico. Hay gente que ha perdido un ser querido y se murió, con su hijo, con su madre, con su padre, porque se murió mi mamá, se murió mi papá o se murió mi hijo, y ahí quedé medio muerto, sin esperanza. O he tenido este problema, este fracaso, y vivo rumiando esta amargura, este dolor, y nunca llego a la victoria de la cruz. Durante el tiempo pascual rezamos una antífona
que la Iglesia le dice a María el sábado santo. Recordemos que no hubo ni puede haber dolor más grande del de una madre de ver morir así a su hijo. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque aquel que has llevado en tu seno, aleluya, ha resucitado, aleluya. Es para todas las madres y para todos los que hemos perdido los seres queridos. La muerte no tiene la última palabra en la vida de Jesús. Después de la muerte queda la resurrección. Y vale la pena un pequeño detalle cronológico. Jesús estuvo en la cruz solamente 3 horas. Ahora está vivo y vive para siempre. En la infinita providencia de Dios, Él dosifica nuestra cruz. Muchas de las cruces que tenemos las hemos inventado nosotros mismos. Nosotros mismos nos crucificamos, nosotros mismos nos amargamos, nosotros mismos nos quitamos la alegría y la esperanza y nos convertimos en ladrones de esperanza y de alegría porque vivimos amargados. Ay, porque este sufrimiento, este fracaso, este dolor, ay. Jesús no se quejó y Él sí que sufrió. Le costó levantarse, pero se levantó y nos enseñó a llevar la cruz con alegría. Hay una palabra española muy fina, dice con garbo, con elegancia. No arrastres tu cruz, porque no sirve. No vale la pena llevar la cruz quejándote y echándole la culpa a los demás de lo que vos estás pasando. La exaltación de la Santa Cruz es unir ese pequeño sufrimiento que nos toca vivir, ese pequeño via crucis a la victoria de Cristo. ¿Y por qué no podemos tomar esa frase, esa palabra que dio Constantino en esa visión? In hoc signo vinces, con este signo vencerás. No tenemos otro camino en la vida que aceptar la cruz. Y vuelvo a decir lo que decía hace un momento: la cruz que el Señor nos manda, no la que nosotros nos inventamos. ¿Por qué no contar una anécdota que he contado muchas veces, que no es mía, es del Padre Cue? Padre Cue escribió por allá, creo que por los años 50 o 60, una historia, un libro que se hizo famoso y después se hizo una radionovela y después una película, Mi Cristo Roto. Alguien que encuentra un Cristo destruido, sin las manos, sin los pies, y habla con este Cristo. En una de esas conversaciones que tiene este hombre con este Cristo que ha sido destruido, que ha sido amputado, que le faltan las piernas, le faltan las manos, este hombre le dice a Dios, le presenta a Dios su queja: ¿por qué tanto sufrimiento en mi vida? ¿Por qué no me cambias la cruz que tengo que llevar? Y Dios lo llevó a un campo santo, a donde había cruces de todos los estilos: cruces de hierro, cruces de bronce, cruces de madera, cruces de cedro, cruces de quebracho colorado, grandes, pequeñas, y también había una pequeña cruz en el suelo. Entonces Dios le dijo: bueno, ya que te pesa tanto la cruz, te pesa tanto la vida, elige tú la cruz que quieras. Y entonces eligió esa cruz pequeñita que estaba tirada en el suelo y se la puso en la mano y se la llevó a Dios y le dijo: esta es la cruz que yo quiero llevar. Y Dios le dijo: hombre necio, esa es la cruz que has llevado siempre. Las otras cruces son las de tus hermanos, los hombres. Pidámosle al Señor que sepamos vencer con nuestra cruz, que no vivamos el síndrome del dolorismo, del fracaso, del sufrimiento interminable, que sepamos llevar nuestra cruz con paz, con alegría, con garbo. Que así sea.